Muy bien, 11:14 de la noche, esto es No Culpes a la Noche y hoy día tengo invitado, primer invitado de honor, al señor Fernando Tuesta Soldevilla, buen analista político, excelente profesor, me consta, así que vamos a ir de frente al grano. Buenas noches, Fernando, bienvenido al programa. Milagros. Muy bien, ¿cómo estás? Primero, la pregunta del millón, bueno, la pregunta de la noche, ¿qué te ha parecido los cambios? ¿Qué te parece el ministro Jiménez como primer ministro? Digamos, tu primera reflexión personal. Bueno, la primera impresión, es cierto, a pocas horas, es que en general es un cambio en positivo, es un buen cambio en general. ¿Te parece? Sí. Ahora, ser mejor que el gabinete de Valdés tampoco era muy difícil. El gabinete de Valdés, además, con los últimos refuerzos reencauchado, ya era un gabinete deteriorado, deteriorado, claro, que ya no llegaba de ninguna manera al 28 de julio, pese a que algún sector político sobre todo quería mantenerlo, bajo la idea de, si es que sale el gabinete, en realidad este es un punto a favor, por ejemplo, a los antimineros, tipo Santos, cosa que yo creo que no hay una relación de causalidad. Yo creo que este gabinete renovado es un gabinete que le puede dar respiro, pero que requiere una orientación que tiene que darse el 28 de julio. Acá están las personas, se necesitan las líneas, y eso se debe completar el 28 de julio. Ahora, como repito, este gabinete es ciertamente mejor. Las incorporaciones, en general, las incorporaciones, además, están en aquellos puestos que han sido puestos en donde ha habido deficiencias clamorosas, por no decir, ya en el propio nombramiento, acordemos del caso de Calle y Urquizo, claro, ya desde el inicio hubo cuestionamiento. No, bueno, o sea, que Calle estaba en la calle y Urquizo yo no sé qué hacía en el ministro de Defensa, porque claro, Urquizo que había tenido unos líos además en general, digamos, no parecían personas competentes para el puesto. ¿Y te parece que Pedro Cateriano es un personaje competente para la cartera de defensa? Lo que pasa es que acá hay, creo, dos tipos de perfiles que se están conjugando. Personas con experiencia política, más gente con experiencia en la administración pública. Han habido ministros que no tenían ninguno de los dos características, particularidades de perfil. En este caso se le agrega, más los que han quedado, tienes un gabinete obviamente mejor plantado, mejor dispuesto, mejor compuesto. Ahora, la suma de buenos profesionales, técnicos y políticos no necesariamente hace un buen gabinete. Un buen gabinete requiere un liderazgo en donde existe la empatía entre el primer ministro, debe existir, digo, empatía en términos también de líneas, y el presidente de la República. Sí, claro. Uno de los problemas del gabinete de Valdés es que el propio ministro de Valdés no lograba cubrir aquellos espacios que justamente dejaba el presidente Humala en términos de política interna. Claro. Él mismo se llamaba a sí mismo una suerte de subordinado de la política interna, que no decidía, cosa que en parte es cierto, pero en todo caso requería... por su formación militar, ¿no? Puede exactamente, ser que ese es el otro tema, ¿no? Tenemos a un ya ahora exministro de Justicia que tiene una buena formación, es una persona que además comunica bien las políticas, es una persona que, digamos, puede sentarse a conversar de derecha a izquierda con mejores posibilidades. No, y además creo que se expresa siempre con contundencia, sus reflexiones personales son súper directas, yo lo he revisado, es muy claro. Pero hoy día lo escuché decir dos cosas, ¿no? Que este gabinete va a ser eminentemente un gabinete de diálogo. Entonces yo te quiero preguntar lo siguiente, ¿no estamos cansados ya de diálogo y diálogo, que a veces uno cree que ya en verdad, ¿qué más vamos a dialogar? Las mesas de diálogo parece que sirven, que no sirven, y ahora finalmente hasta estamos invocando a Dios, porque que Monseñor Cabrejos sea el facilitador, a mí, y lo digo desde, no ahora, desde siempre, lo único que me revela es la incompetencia del Ejecutivo, porque si ya recurrimos a Dios, es que ya no hay ley, no hay constitución, no hay nada, ¿no es cierto? Bueno, el diálogo es parte de la política, tiene que ser permanente, como el conflicto es parte de la vida social. El tema es cómo se canaliza. Y es cierto lo que tú dices, en parte acá hay un problema que se ha escapado de las manos del Ejecutivo. En la introducción tú dijiste algo interesante. Este es el tercer gabinete en menos de un año. No existe precedente.
No existe precedente en el último medio siglo en que un gobierno tenga 3 gabinetes en menos de un año. ¿Qué revela eso, Fernando? Bueno, varias cosas. En primer lugar, decidir quién es su equipo para acompañar el gobierno, ¿no? Y esto ya es una política errática. Tomar decisiones sobre los hombres o mujeres es tan importante como tomar decisiones sobre las políticas. Exacto. Y allí es donde se ha errado. Y digo ese errático porque es izquierda, derecha y claro, donde no más. Sabes exacto. Pero quizá eso demuestras de esta suerte de pragmatismo, que es como personalmente yo calificaba al en su momento candidato y hoy presidente Humala. Por otro lado, acá hay otro tema, que también ya no solamente quien encabece el gabinete, sino quienes componen el gabinete, en muchos casos han sido, pareciera, decisiones improvisadas, de última hora, pero también revela algo que es muy importante y que no se está diciendo. Estas son las consecuencias de gobiernos sin partido, porque el partido político es justamente una fuente de donde el presidente de la República tiene que servirse para componer justamente su gobierno. Entonces lo que está demostrando el presidente Ollanta Humala es que no tenía un partido consolidado, que tenía más un movimiento electoral. ¿Cuántos ministros tiene ahora de su partido? Ninguno. Bueno, la ministra de la Mujer, ¿no? Ana Jara, por supuesto, perdón, claro, la única. Ana Jara, ¿no? Porque tampoco era una dirigente del partido. Mira, Bugatás quería ser ministro y obviamente luego terminó confesando que estaba más que seguro que no lo iba a lograr porque estaba alejado de Ollanta Humala. Es que además tiene pocos cuadros de niveles tiene altos, cuadros, ¿no? Fernando. Bueno, poco para tenerlos en el Parlamento y en el Ejecutivo, ¿no? Digamos, no carece esos. Cuando se carece, tienes que pedirte prestado o articular a aquellos profesionales o técnicos. Entonces, y los cuadros que tenía se pelearon. Díaz Canseco, Mavila se fueron. Bueno, Verónica Mendoza, Carlos Tapia, por ejemplo, hoy día también estuvo analizando, se fue. Sinesio, en fin, todos se fueron. Ha perdido. En un año ha perdido efectivamente cuadros. Cuando se pierde cuadros tienes el otro problema que además concentras más las tomas de decisiones. O sea, el círculo de poder, en realidad, aparte del presidente de la República, es su señora esposa. Porque ha ido cambiando entre Salomón Lerner, el ahora ex ya premier Valdés, y estamos en un círculo muy pequeño, muy reducido. Esa reducción además te eleva los riesgos de mala toma de decisiones. Y estoy de acuerdo, porque la concentración, al final, si solo son 2 o 3 cabezas las que piensan un país, o sea, me preocupa. Y además sin experiencia, pues si tú en realidad es 2, 3, ya es un problema, pero si a su vez no tienes una experiencia política que pueda solventar, digamos, este paso por el gobierno, ya la cosa, digamos, es mucho más preocupante. Tengo que ir a una pausa, Fernando, la primera del programa contigo, pero te quiero preguntar ahora que hacías esta referencia histórica, que en medio siglo es la primera vez que un presidente cambia su tercer gabinete en menos de un año, y te quería preguntar por la posición también de la primera dama. Hoy día, bueno, ya estamos acostumbrándonos, ¿no? Pero hoy día cuando aparece el presidente, aparece de la mano de Nadine. Yo no recuerdo estas imágenes, como periodista no las recuerdo. Y luego, cuando termina la presentación, Nadine pasa besando a todos, o sea, como diciendo muy bien, te he aprobado, te apruebo, o sea, es una cosa inaudita. ¿Estoy equivocada o es la primera vez que está sucediendo? Ninguna primera dama en los últimos 30 años ha tenido el perfil de Nadine Heredia. Que es una persona carismática, es fundadora del Partido Nacionalista, ha acompañado a su esposo en esta, digamos, aventura política en general, pero que ciertamente aparece, sea real, ficticio, como una persona no solamente ligada al gobierno, sino que quien también de alguna manera toma decisiones. Esto que ahora no parece ser tan incómoda para el presidente o tener efecto contrario, sí lo puede ser más tarde. Eso te quería preguntar, ¿tú crees que le hace bien eso? Exagerando un poco esta figura de aparecer como una pareja presidencial sólida, que en realidad no hay ninguna fisura y por el contrario es un punto a favor de la gestión del presidente,
puede convertirse mañana en un serio problema. A mí me parece maravilloso que sea una pareja recontra unida, pero ya aparecer de la mano prácticamente. La señora Elian Karp fue un punto de apoyo fundamental para el triunfo del 2001. Sí. Y en su primer inicio, y después se convirtió en un punto, digamos, negativo, porque consiguió mucho las iras también de la oposición y la animadversión al gobierno, que tenía poca aprobación. Pero cuidado, ya estamos en el mes en donde la desaprobación presidencial supera la aprobación presidencial en el primer año de los 5. Y cuidado, si esto sigue así, temas como el de Nadine Heredia van a aparecer como catalizadores del descontento. Por eso que creo que ahí la administración de la figura de la pareja presidencial no se está tomando con el cuidado debido. Muy bien, ¿sí o no? Una pregunta. ¿Nadine Heredia está concentrando mucho poder? Más que concentrando mucho poder, está, en todo caso, la imagen, que es tan importante como la realidad, así no correspondiera, en este momento sí aparece, ¿no? Sí aparece. Muy bien. Las primeras palabras de Fernando Tuesta Soldevilla, ustedes lo han escuchado. Al regresar de la pausa, quiero preguntarle, entre otras cosas, también por su universidad, la Católica, la Universidad Pontificia, ¿cómo es? Pontificia Universidad Católica del Perú, que está en serios problemas porque el Vaticano ya le dijo que no puede ser ni pontificia ni católica. Entonces ahora, ¿cómo va a ser? Marcial Rubio ya se pronunció y ha dicho que ellos sí pueden seguir utilizando estos dos nombres. Fernando es, de hecho, uno de los profesores, columnas vertebrales de esta universidad. Así que a él le voy a preguntar. Él me dice, no, por favor, Milagros, porque claro, ahora ya nadie quiere hablar de este lío. Él va a hablar. Muy bien, al regresar de la pausa y también más preguntas políticas con Fernando Tuesta Soldevilla. Ya venimos.